¿Podría la guerra actual entre Israel y Gaza haber sido anunciada hace miles de años? Desde la primera explosión, muchos creyentes se preguntan si estamos viendo cumplirse una antigua profecía bíblica. El título de este video lo sugiere: Israel y Gaza, la profecía que muchos dicen ver cumplirse hoy. No es un simple titular sensacionalista. Para muchísimas personas de fe, lo que ocurre en Medio Oriente no es coincidencia. En los versos de la Biblia, escritos siglos atrás, podrían estar las claves de lo que hoy vemos en las noticias, y en los corazones de millones resuena la idea de que lo predicho en las Escrituras se está desarrollando frente a nuestros ojos. Imagínate por un momento a un profeta de la antigüedad contemplando el horizonte polvoriento de la tierra de Israel. A su vista, se extiende el mar Mediterráneo y, más al sur, la franja costera de Gaza. Ese hombre levanta la voz y lanza un anuncio temible sobre Gaza. Sus oyentes tal vez no lo comprenden del todo, pero aquellas palabras quedan registradas. Ahora, salta al presente. En las pantallas vemos tanques avanzando, ciudades en ruinas y multitudes desplazadas. Las imágenes modernas parecen darle vida a aquellas antiguas palabras proféticas. ¿Es esto real? ¿Es posible que un texto milenario describa con tanta precisión los eventos actuales? En este video vamos a sumergirnos en la historia y en la Biblia para descubrir la sorprendente conexión entre las profecías bíblicas y la guerra entre Israel y Gaza. Prepárate para un viaje que une el pasado remoto con el presente inmediato, y que promete mantenerte con la intriga desde la primera hasta la última frase. Para entender la supuesta profecía que hoy estaría cumpliéndose, primero hay que viajar en el tiempo. La enemistad entre Israel y Gaza no es nueva. De hecho, sus raíces se remontan a tiempos bíblicos. Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, un pueblo feroz que habitaba la costa suroeste de Canaán. Los filisteos fueron enemigos acérrimos de Israel durante siglos. ¿Te suenan nombres como Goliat o Sansón? Goliat, el gigante derrotado por el joven David, era de una ciudad filistea cercana, y Sansón, el juez de Israel dotado de una fuerza sobrehumana, tuvo su capítulo final precisamente en Gaza. Imagina a Sansón, encadenado y cegado, siendo exhibido como trofeo en el templo del dios Dagón en Gaza. Con las últimas fuerzas que Dios le dio, aquel hombre empujó las columnas del templo y derribó el edificio entero sobre sí mismo y sobre sus captores filisteos. Esa escena dramática, narrada en el libro de los jueces, ocurrió hace más de 3000 años, pero nos recuerda algo crucial. Gaza ya entonces era un escenario de conflicto entre el pueblo de Dios y quienes buscaban destruirlo. La hostilidad en Gaza no es un invento moderno, sino un capítulo recurrente en la historia bíblica. A lo largo de los siglos, reyes y guerreros israelitas pelearon contra los filisteos por el control de esa franja costera estratégica. Incluso el rey David, antes de ser monarca, liberó ciudades israelitas de manos filisteas y finalmente subyugó a los filisteos en varias batallas. Sin embargo, Gaza rara vez estuvo en paz. Fue territorio disputado, lleno de tensiones, emboscadas y revueltas constantes. Con este trasfondo, no sorprende que los antiguos profetas de Israel hablaran de Gaza en sus oráculos. ¿Qué decían exactamente? Diferentes profetas pronunciaron advertencias y juicios contra Gaza y el pueblo filisteo. Sus palabras, preservadas en la Biblia, hoy envían un escalofrío por la espalda de quienes las leen a la luz de las noticias actuales. El profeta Amós, por ejemplo, unos 8 siglos antes de Cristo, lanzó una severa acusación contra Gaza por la crueldad cometida contra el pueblo de Israel. Amós denunció que los habitantes de Gaza capturaban comunidades enteras para venderlas como esclavos. Por eso, proclamó en nombre de Dios un castigo ineludible. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Gaza, y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevaron en cautiverio a todo un pueblo. Enviaré pues fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Amós 1, 6-7. Estas palabras, dichas tantos siglos atrás, pintan un cuadro de fuego devorando Gaza. Cuando vemos hoy explosiones y edificios colapsados en la franja,
es inevitable recordar esta antigua profecía. ¿Acaso el fuego del que habló Amós es similar al fuego de la artillería y los bombardeos actuales? Muchos creyentes dicen que sí, que el paralelo es sorprendente. Y Amós no fue el único. Otro profeta, Sofonías, también mencionó a Gaza al describir el juicio de Dios contra las naciones vecinas de Israel. Sus palabras resuenan con fuerza especial en el presente, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Sofonías 2, 4. Imagina escuchar esto en la antigüedad. Gaza quedará desamparada, es decir, abandonada, vacía. Askelón, otra ciudad filistea, quedará asolada, en ruinas. Ciudades saqueadas en pleno día y enemigos arrancados de raíz. ¿Qué frase más gráfica? Para los contemporáneos de Sofonías en el siglo VII a.C., aquello anunciaba la caída inminente de los filisteos. Y de hecho, se cumplió históricamente. Con el tiempo, imperios como Babilonia arrasaron con Filistea, y más tarde Alejandro Magno conquistó Gaza con brutalidad, matando a sus defensores y vendiendo a los sobrevivientes como esclavos. La Ascalón asolada y el rey que perece en Gaza, otra frase profética que veremos enseguida, tuvieron un eco real en la historia antigua. Podríamos pensar que esas profecías quedaron totalmente cumplidas en aquellos eventos históricos. Sin embargo, aquí viene lo intrigante. Muchos estudiosos de la Biblia creen que las profecías bíblicas tienen capas de cumplimiento. Es decir, pudieron cumplirse en parte en la antigüedad, pero también apuntar a un cumplimiento mayor en los tiempos finales. Para los creyentes en la actualidad, las palabras de Sofonías suenan casi literales al contemplar la devastación en Gaza hoy. Cuando se informó que cientos de miles de habitantes de Gaza huían al sur para escapar de los combates, más de uno recordó la frase: Gaza será desamparada. Desamparada significa sin gente, abandonada. Justo lo que está pasando en amplias zonas de Gaza durante este conflicto. ¿Coincidencia? Para quienes confían en la Biblia, es difícil pensar que sí. Al contrario, muchos sienten que Dios ya había revelado este destino hace siglos y que nosotros estamos presenciando su realización. Veamos también la profecía de Zacarías, otro profeta del Antiguo Testamento, que menciona explícitamente a Gaza. Zacarías vivió cuando los judíos regresaban del exilio en Babilonia, alrededor del siglo V a.C., es decir, hace unos 2500 años. En sus visiones sobre el futuro de Israel, Zacarías predijo la caída de las ciudades filisteas con un detalle asombroso. Dijo así: verá Ascalón, y temerá. Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Zacarías 9, 5. Es un texto cargado de emociones. Ascalón, al ver lo que sucede, entra en pánico. Gaza se retuerce de dolor. Eso significa, se dolerá en gran manera, un arcaísmo para expresar agonía. La esperanza de Ecrón, otra ciudad filistea, se desvanece. Y Gaza pierde a su rey, quedando descabezada, mientras Ascalón queda vacía. Vaya imagen. En la historia esta profecía de Zacarías tuvo un cumplimiento notable cuando Alejandro el Grande conquistó esa región. Se dice que el gobernante de Gaza fue ejecutado y la ciudad quedó sin su líder. Pereció el rey de Gaza. Además, muchos habitantes de Askelón huyeron o fueron deportados, dejando la ciudad casi desierta por un tiempo. Pero Zacarías hablaba también de un tiempo futuro, mesiánico, en el que Dios intervendría. Justo después de ese versículo, Zacarías profetiza la venida del rey Mesías humilde montado en un asno. Zacarías 9:9. Una referencia directa que los cristianos interpretamos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es decir, las profecías de Zacarías unen la caída de los enemigos de Israel con la llegada del Mesías y la instauración de un reino de paz. ¿Podría ser que estemos viendo los albores de ese escenario? Cada vez que Gaza arde y los titulares hablan de guerra, algunas miradas se elevan, esperando que tras estos dolores venga algo trascendental,
quizás el cumplimiento de promesas mayores. Llegados a este punto, vale la pena preguntar directamente: ¿es posible que la actual invasión de Gaza por parte de Israel esté cumpliendo esas profecías bíblicas al pie de la letra? Muchos cristianos, y también judíos religiosos, dicen que sí. Desde el comienzo de la reciente guerra, las redes sociales, los púlpitos y los medios cristianos se llenaron de referencias a estos pasajes bíblicos. Personas de fe alrededor del mundo empezaron a citar las Escrituras con asombro. Mira Sofonías 2:4, parece escrito para hoy. Zacarías 12 habla de Jerusalén en jaque, justo lo que vemos. ¿Será este el principio de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38? Estas preguntas eufóricas inundaron conversaciones y sermones. No es la primera vez que sucede algo así. Cada guerra importante en Israel suele reavivar el interés profético. Pero esta vez, la intensidad parece mayor. ¿Por qué? Quizá por la escala del conflicto, por las implicaciones globales, o simplemente porque cada vez más personas sienten que estamos acercándonos al clímax de la historia sagrada. Repasemos brevemente cómo inició esta guerra reciente. El 7 de octubre de 2023, el mundo quedó atónito cuando el grupo islamista Hamás lanzó un ataque sorpresivo y masivo contra Israel desde Gaza. Fue un asalto brutal en varios frentes. Miles de cohetes lanzados hacia ciudades israelíes y cientos de milicianos infiltrándose en comunidades, kibutzim y bases militares, causando estragos y una terrible masacre de civiles. Israel, sorprendido en uno de sus días festivos, era la conclusión de la festividad judía de Sukkot, un día de alegría llamado Simchat Torah, tardó horas en recuperar el control interno. Cuando por fin se contuvieron los ataques iniciales, la cifra de víctimas era espeluznante: miles de muertos y heridos en suelo israelí y decenas de rehenes llevados a Gaza. Fue el día más sangriento para el pueblo judío desde el Holocausto. Ese ataque estremeció al país y al mundo entero. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El gobierno israelí declaró la guerra a Hamás y se preparó para una ofensiva mayor. En cuestión de días, aviones israelíes bombardearon objetivos militares y, desafortunadamente, también zonas urbanas, dado que Hamás opera entre la población civil. Se cortó el suministro eléctrico y el abastecimiento a Gaza para presionar al grupo militante. Tropas y tanques se congregaron en la frontera con la Franja. Finalmente, Israel lanzó una invasión terrestre con el objetivo declarado de destruir a Hamás y eliminar la amenaza terrorista desde Gaza de una vez por todas. Las escenas que siguieron fueron devastadoras. Barrios enteros reducidos a escombros, columnas de humo elevándose sobre Gaza día tras día, y un número de víctimas y desplazados civiles que crecía a un ritmo alarmante. En medio de esta tragedia humana, empezó a surgir una narrativa teológica. ¿Está Dios utilizando este conflicto para cumplir sus propósitos proféticos? Desde los primeros días, figuras religiosas comenzaron a enmarcar los eventos en lenguaje bíblico. El propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, citó la Biblia al dirigirse a la nación. Con semblante grave dijo: «Todo tiene su momento, tiempo de guerra y tiempo de paz». Estaba parafraseando las famosas palabras del sabio en Eclesiastés, insinuando claramente que este es un tiempo de guerra. Eclesiastés 3:8. Para Netanyahu y muchos en Israel, no se trataba solo de una respuesta política, sino de una lucha casi existencial y bíblica. No olvidemos que en la mentalidad judía religiosa, Israel no es solo un estado moderno, es la tierra prometida, el escenario de las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Cada conflicto que amenaza con arrebatarles esa tierra toca fibras espirituales profundas. Las referencias bíblicas en discursos y conversaciones reflejan que muchos israelíes, religiosos y aún algunos laicos, ven su historia actual a través del lente de la Biblia. Del lado cristiano evangélico, la reacción fue igualmente intensa. En congregaciones de América Latina, Estados Unidos y otros lugares, los pastores desempolvaron sermones sobre las profecías del tiempo final. De pronto,
Ezequiel capítulo 38 y 39 volvieron al foco de atención. ¿Por qué? Porque esos capítulos de Ezequiel contienen la famosa profecía de la guerra de Gog y Magog, una colosal batalla en la que una coalición de naciones atacará a Israel en los últimos días. Desde hace décadas, muchos estudiosos bíblicos han tratado de identificar a las naciones mencionadas allí. Se habla de Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, acompañado por Persia, Cus, Fut, Gomer y la casa de Togarmá. Interpretando esos antiguos nombres en términos modernos, se suele decir que Magog podría referirse a algún líder de la región de Rusia o Eurasia, Mesec y Tubal a zonas de Turquía. Persia claramente es Irán. Cus y Fut podrían ser naciones del norte de África, y Togarmá tal vez pueblos cercanos a Turquía o el Cáucaso. Suena complejo, pero aquí está el punto. Ezequiel describe un ataque masivo contra Israel desde el norte, con Irán, Persia y otros países unidos. Ahora fíjate en la realidad actual. Tras el ataque de Hamás, ¿qué se temía? Precisamente que Irán, quien apoya y arma a Hamás, pudiera involucrarse más directamente, o que sus aliados como Hezbolá en el Líbano abrieran un segundo frente en el norte de Israel. De hecho, durante este conflicto hubo escaramuzas e intercambios de fuego en la frontera con Líbano y mucha tensión con Irán, que lanzó duras amenazas. Varios analistas hablaron abiertamente de la posibilidad de una guerra regional. Escenario escalofriante. Israel enfrentando simultáneamente a Hamás en Gaza, a Hezbolá en Líbano, tal vez a milicias en Siria e incluso a Irán en la distancia. ¿Te suena familiar? Para los apasionados de la profecía bíblica, esto es exactamente el cuadro que pinta Ezequiel. Una confederación de enemigos rodeando a Israel. No es de extrañar que numerosos líderes cristianos hayan dicho que esta guerra podría ser la antesala de Gog y Magog. Un pastor muy influyente en Estados Unidos, John Hagee, declaró durante las primeras semanas del conflicto: proféticamente, estamos al borde de la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel capítulos 38 y 39. Estas palabras causaron revuelo entre sus oyentes. Hagee incluso recordó a su público las palabras de Jesús: cuando sucedan estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Con eso, quería decir que si verdaderamente esta guerra desemboca en la gran batalla profetizada, entonces la segunda venida de Cristo podría no estar muy lejos. Vale la pena subrayar lo singular de esta coincidencia. Ezequiel escribió hace unos 2500 años que Persia, Irán, estaría involucrada en una coalición contra Israel en los últimos tiempos. Durante buena parte de la historia, esa profecía intrigaba, pero no se veía claramente cómo podría suceder. Hace 100 años, Israel ni siquiera existía como nación independiente. ¿Cómo se iba a cumplir una invasión a Israel? Pero hoy Israel existe, e Irán es abiertamente enemigo del Estado judío. Irán provee armas y fondos a Hamás en Gaza y a Hezbolá en Líbano. Irán, Turquía, posible heredera de Mesec Tubal, y Rusia han estrechado lazos en años recientes, algo que a los ojos de los analistas bíblicos encaja demasiado bien con la alianza de naciones de Ezequiel. Es como si las piezas del rompecabezas profético se estuvieran acomodando solas. Cada noticia de cooperación militar entre Teherán, Ankara y Moscú hace que a más de un expositor bíblico se le erice la piel. Ezequiel lo dijo. Está pasando. Y ahora la mecha que podría encender todo es Gaza. Un ataque desde Gaza inició la guerra actual, pero amenaza con jalar de los hilos a potencias más grandes. No son pocos los que advierten: cuidado, de un conflicto local podemos pasar a uno global y bíblico. Además de las profecías directas sobre Gaza o sobre la gran guerra final, existen otras señales bíblicas que muchos cristianos ven reflejadas en este conflicto. Una de las más citadas proviene del libro de Zacarías, capítulo 12. Ahí Dios advierte que en los últimos tiempos Jerusalén será el centro de la atención mundial y una causa de tormento para las naciones. Dice Zacarías: He aquí, yo pondré a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor,
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán destrozados. Zacarías 12, 2, 3. Esta es una metáfora poderosa. Jerusalén como una copa embriagadora que hace tambalear a las naciones vecinas, y como una roca inmensa que quien la levante terminará herido y exhausto. ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Casi todos los conflictos entre Israel y sus vecinos terminan centrados en la disputa por Jerusalén y la tierra prometida. En esta guerra específica con Hamás, Jerusalén no fue el escenario de la batalla directa, pero ideológicamente está presente. Hamás y muchos palestinos consideran que todo el territorio, incluyendo Jerusalén, debería ser suyo. Israel, por su parte, afirma Jerusalén como su capital indivisible. Mientras las bombas caían en Gaza, diplomáticos de todo el mundo hablaban sobre Israel. Protestas en capitales occidentales y árabes, acalorados debates en la ONU, divisiones políticas internas en muchos países acerca de si apoyar a Israel o a los palestinos. En las calles de ciudades desde Londres hasta Sydney, e incluso en América, hubo grandes manifestaciones a favor de Gaza y también en respaldo a Israel. El mundo entero, de una forma u otra, se vio arrastrado a opinar y a tomar postura. Jerusalén y la Tierra Santa de Israel volvieron a ser la copa que embriaga a los pueblos. Esto para un lector de la Biblia es exactamente lo que Zacarías predijo. Que vendría un día donde la pequeña Jerusalén estaría en el ojo del huracán internacional. Y vaya que lo está. Hasta el aumento en antisemitismo que se vio globalmente durante el conflicto, ataques a judíos en distintos países, vandalismo contra sinagogas, insultos en redes sociales, concuerda con las palabras de Jesús cuando anunció que al final serían aborrecidos de todas las naciones por causa del nombre de Dios. Muchos interpretan que incluye al pueblo judío, descendientes de quienes le dieron su nombre. Otro signo interesante para los cristianos es lo que Jesús llamó principio de dolores. En el Nuevo Testamento, los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales indicarían el fin de la era y su retorno. Jesús les respondió mencionando varias cosas: guerras y rumores de guerras, levantamientos de nación contra nación, hambres, pestes y terremotos. Dijo que todo eso sería apenas el comienzo de los dolores, como las primeras contracciones de una mujer de parto, anunciando que el nacimiento, en este caso, del reino venidero de Dios, se acercaba. Sus palabras exactas, registradas en Mateo, nos suenan casi como titulares de un noticiero moderno. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. ¿No es eso lo que vivimos continuamente? Guerras regionales, amenazas constantes, rumores de guerras, tensiones étnicas y nacionales. El conflicto de Israel y Gaza es un ejemplo muy claro de nación contra nación. Por un lado, Israel defendiendo su derecho a existir en seguridad. Por otro lado, Hamás y facciones palestinas reclamando su propia nación y usando la fuerza. Cada vez que oramos por paz en Medio Oriente, pareciera que surge otro enfrentamiento. Para muchos creyentes, esto no es casualidad, sino otra confirmación de que los dolores de parto se están intensificando. Las guerras son trágicas, sí, pero paradójicamente, Jesús dijo que no nos alarmáramos en exceso, porque aún no sería el fin, sino el preludio. En otras palabras, debemos estar alertas, pero también esperanzados. El hecho de que estas cosas ocurran valida la veracidad de las palabras de Cristo, y por tanto nos anima a creer que todo lo demás que Él prometió, como su regreso, igualmente sucederá en su tiempo. Cuando la realidad se vuelve tan cruda como la de una guerra, las personas buscan señales de esperanza o de sentido en medio del caos. Durante este conflicto, además de las profecías bíblicas ya mencionadas, circularon muchos rumores y testimonios curiosos que la gente interpretó en clave espiritual. Uno de los rumores más comentados entre creyentes fue la posibilidad de un milagro en pleno campo de batalla. Se contaba que en ciertos momentos críticos,
La mano de Dios parecía intervenir. Un ejemplo. Días después del comienzo de la guerra, surgió la historia de un escuadrón de soldados israelíes que se libró de un peligro inminente de forma inexplicable. Según el relato, estaban a punto de caer bajo fuego enemigo cuando de la nada una densa niebla cubrió el área, permitiéndoles reubicarse a salvo. ¿Casualidad meteorológica? Para esos soldados fue providencia divina. Historias así se compartían en círculos de oración y grupos de WhatsApp cristianos, alimentando la noción de que Dios estaba peleando por Israel, tal como lo hizo en relatos bíblicos antiguos, donde confundía a los enemigos o enviaba fenómenos naturales para proteger a su pueblo. Otro testimonio impresionante que se recordó en esos días provino en realidad de una guerra anterior, pero cobró nueva vigencia. Se trata del conocido relato de un operador del sistema antimisiles Cúpula de Hierro, Iron Dome, de Israel. Este joven militar estaba defendiendo la ciudad de Tel Aviv durante una intensa lluvia de cohetes lanzados desde Gaza en el año 2014. En un momento crítico, los radares le alertaron de un cohete entrante que se dirigía directamente a un edificio repleto de civiles. El sistema de defensa ya había gastado sus interceptores o no tenía tiempo de reaccionar. Imagina el pánico. En segundos, ese misil impactaría causando una enorme tragedia. El operador testificó que en ese instante elevó una oración a Dios. No había nada más que hacer humanamente. ¿Y qué sucedió? Según su testimonio, un viento súbito desvió el cohete hacia el mar, haciéndolo caer lejos de la ciudad. Él, asombrado, exclamó: «Vi la mano de Dios enviar ese misil al mar». Este relato, publicado en su día en medios israelíes y replicado por comunidades de fe en todo el mundo, se volvió a contar en la reciente guerra para infundir ánimo. Si Dios obró antes, puede obrar ahora. De hecho, tras el ataque de octubre de 2023, se difundieron reportes no confirmados de que algunos terroristas de Hamás habrían dicho que el Dios de Israel desviaba nuestros cohetes. ¿Será cierto? Son difíciles de verificar estos rumores en medio de la propaganda de guerra, pero lo importante es cómo tales historias alimentan la percepción de que hay una batalla espiritual subyacente. Así como en la Biblia se narran milagros en guerras antiguas, como cuando Moisés, con las manos en alto, aseguraba la victoria de Israel contra Amalek, o cuando un ángel del Señor eliminó en una noche a un ejército asirio entero que asediaba Jerusalén. Muchos creen que Dios sigue actuando en las guerras actuales para cumplir sus designios y proteger a su pueblo. Por supuesto, no todos los que observan el conflicto comparten esta visión sobrenatural. Para algunos, estas son interpretaciones subjetivas. Después de todo, los cohetes que no son interceptados sí causan daño, y mucha gente inocente, tanto israelíes como palestinos, ha muerto en esta guerra, lo cual plantea interrogantes difíciles. ¿Cómo conciliar la idea de un plan divino con el sufrimiento real de personas en ambos bandos? Es una pregunta que pastores y líderes también abordan. Muchos responden que las profecías bíblicas justamente nos advertían de tiempos difíciles antes del final, comparándolos con dolores de parto, intensos, pero con un propósito final de nuevo nacimiento. Desde esa perspectiva, el dolor actual no es en vano, sino que preludia una era de paz que Dios establecerá. Otros líderes enfatizan la responsabilidad humana. Las profecías se cumplirán, sí, pero ¿de qué lado elegimos estar? La Biblia promete bendición a quienes bendicen a Israel y advierte contra quienes tramen su mal. Génesis nos recuerda la promesa de Dios a Abraham: «Bendeciré a quienes te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré». Génesis 12, 3. Por eso muchos cristianos sienten que apoyar a Israel en su hora difícil es alinearse con el plan de Dios. Al mismo tiempo, fieles a las enseñanzas de Jesús, también extienden compasión por los civiles palestinos atrapados en el conflicto, orando por la paz en la región. No olvidemos que Jesús nos enseñó a amar, incluso a nuestros enemigos. En este sentido, orar por la protección de Israel y la salvación del pueblo judío no está reñido con orar por misericordia y alivio para los habitantes de Gaza que sufren.
Numerosos ministerios cristianos de ayuda humanitaria han asistido a víctimas en ambos lados, movidos por el mandato de amor. Hablando de amor y odio, otro rumor inquietante cobró fuerza en las redes, que esta guerra sería el inicio del Armagedón. La palabra Armagedón evoca imágenes de la batalla final del bien contra el mal, tal como describe el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis se menciona que los reyes de todo el mundo se reunirán para la guerra en un lugar llamado Armagedón, que se suele identificar con el valle de Megiddo, en el norte de Israel. ¿Está la guerra de Gaza en 2023 encendiendo la chispa de ese enfrentamiento definitivo? Algunos grupos de creyentes lo sugirieron, señalando que las tensiones están atrayendo la atención y participación de las potencias mundiales, casi preparando el escenario para un conflicto mucho mayor. Si lo piensas, durante esta guerra Estados Unidos incrementó su presencia militar en la zona para disuadir a Irán, desplegó portaaviones en el Mediterráneo oriental. Rusia tomó un papel diplomático criticando a Israel, mientras Occidente en general respaldaba a Israel inicialmente. China también opinó y movió fichas en la ONU. Es decir, las grandes naciones se vieron involucradas diplomáticamente. Aunque Armagedón en la profecía es un evento singular futuro, el hecho de ver tantos países alineándose o chocando indirectamente por un conflicto en Israel disparó las especulaciones. La mayoría de expertos bíblicos serios aclararon que aún no estábamos en Armagedón, pues según la cronología profética tradicional, faltan otras piezas como la aparición de un líder mundial, el Anticristo, y un pacto de paz especial con Israel. Pero aún ellos reconocen. Los acontecimientos actuales bien podrían ser el preámbulo o la antesala de esos eventos apocalípticos. En palabras sencillas, esta guerra sería como un ensayo general o un paso intermedio que encamina a las naciones hacia los escenarios finales previstos en la Biblia. Mientras tanto, en Israel, además de la respuesta militar, ocurrió algo notable en el plano espiritual. Muchos judíos, incluso aquellos no muy religiosos, empezaron a clamar a Dios. Las sirenas antiaéreas y el peligro inminente llevaron a familias enteras a buscar refugio en los antiguos salmos de David, orando por protección. Surgieron testimonios de conversión y de búsqueda de fe en medio de la guerra. Algunos rabinos de línea mística llegaron a afirmar que estos dolores anunciaban la inminente llegada del Mesías. Claro está, en la creencia judía, el Mesías esperado aún no ha venido, a diferencia de la fe cristiana que reconoce a Jesús como el Mesías que vendrá por segunda vez. Es fascinante y escalofriante a la vez ver cómo diferentes grupos con visiones muy distintas pueden coincidir en una expectativa apocalíptica. Los judíos mesiánicos, esperando al Mesías entre las cenizas de Gaza, los cristianos esperando la segunda venida entre señales de los tiempos, e incluso los islamistas de Hamás con su propia versión de Guerra Santa que aceleraría un desenlace divino. Hamás llamó a su ataque la espada de Alá, y algunos de sus seguidores creían que libraban una batalla con significado religioso profundo. Gaza, literalmente, se convirtió en un crisol donde se fundieron muchas narrativas apocalípticas. Después de explorar todo esto, quizás te preguntes, ¿y ahora qué? Si realmente estamos viendo una profecía cumplirse, ¿cómo debería cambiar eso nuestra forma de ver el mundo? Es importante reconocer que, aunque muchos indicios señalan hacia el cumplimiento profético, nadie conoce con certeza todos los detalles del plan de Dios. Jesús mismo dijo que acerca del día y la hora finales, nadie sabe, solo el Padre. Por tanto, mantener cierta humildad es sano. Sin embargo, la confluencia de tantas señales al mismo tiempo, Israel en guerra, naciones alineándose, el nombre de Jerusalén en cada titular, la intensificación del odio y del clamor por paz, los fenómenos extremos en el mundo, hace que millones de creyentes en todo el mundo sientan una urgencia como nunca antes. Es como si estuviéramos viviendo en las páginas de la Biblia en tiempo real. La historia sagrada y la historia humana se entrelazan. Hay quienes argumentarán que las profecías bíblicas siempre pueden reinterpretarse y que estos eventos podrían encajar, pero sin ser necesariamente únicos. Después de todo,
Dicen, Israel ha tenido otras guerras, 1948, 1967, 1973, 2014, etc. Y también entonces se citaron profecías. ¿Qué hace a esta ocasión especial? Quizás la respuesta sea que cada vez quedan menos profecías por cumplirse antes del fin. Por ejemplo, durante casi 2000 años, la profecía de que Israel volvería a ser nación y que los judíos regresarían a su tierra parecía imposible. Pero ocurrió en 1948, cuando Israel renació como Estado en un solo día, algo que muchos cristianos ven como cumplimiento de Isaías 66, 8, donde se pregunta retóricamente, ¿nacerá una nación de una sola vez? Desde 1948, y luego con Jerusalén volviendo al control judío en 1967. La máquina profética se puso en marcha a toda velocidad. Todas las piezas necesarias para el escenario final empezaron a estar en su lugar. Israel en su tierra, Jerusalén como manzana de la discordia internacional, las potencias globales con capacidad de destruir el mundo varias veces, lo cual hace plausible las terribles visiones de destrucción en Apocalipsis, y una sociedad global interconectada que hace factible, por ejemplo, la idea de un control económico mundial o la marca de la bestia descrita en Apocalipsis 13. En ese contexto, cada conflicto que involucra a Israel adquiere un peso profético enorme. Es como si Dios estuviera dando oportunidades y alertas. Cada guerra es un recordatorio. Prestad atención. Los tiempos se aceleran. Muchos líderes cristianos están llamando a la gente a reflexionar. No para sembrar miedo, sino para despertar la fe. Si las profecías se están cumpliendo, significa que Dios tiene el control de la historia. Significa que nada de esto le toma por sorpresa y que sus promesas de justicia y redención son dignas de confianza. Para los creyentes, eso trae consuelo en medio de la incertidumbre. También trae una exhortación: estar espiritualmente preparados. Jesús lo dijo claramente. Cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24, 33. La cercanía de lo que él llamó el fin no es un mensaje de desesperación, sino de esperanza y de urgencia saludable. Si de veras esta guerra en Gaza es parte del cumplimiento profético, entonces ese es tiempo de buscar a Dios más que nunca, de afirmarse en la fe, de compartir el mensaje de salvación con quienes nos rodean. Porque, así como las profecías de juicio parecen cumplirse, también las de salvación y restauración lo harán. La Biblia no solo habla de guerras, también promete que al final Dios enjugará toda lágrima de los ojos y establecerá paz verdadera. Volviendo al terreno concreto, la guerra entre Israel y Gaza eventualmente terminará, ya sea por una victoria militar de un lado, por un alto el fuego negociado o por presión internacional. Pero la historia no terminará ahí. Con o sin conflicto, Israel seguirá en el centro del escenario mundial, porque así lo anticipó la Biblia. Después de esta guerra, quizás vendrán otras pruebas: la construcción de un futuro templo en Jerusalén, un acuerdo de paz sorpresivo que todos aplaudan y que algunos interpretarán como el pacto del que habla Daniel 9:27. O tal vez una crisis mundial que sirva de telón de fondo para la aparición de un líder salvador global. Son preguntas que muchos se hacen y cuyos detalles desconocemos. No obstante, al observar lo que ocurre en Gaza y las reacciones del mundo, uno siente que estamos cada vez más cerca del desenlace anunciado. Imagina que nuestra época es como las últimas páginas de un libro emocionante. Los personajes principales ya están en escena: Israel, las naciones poderosas, las alianzas impredecibles, la fe y la incredulidad, el bien y el mal enfrentados. El autor de la historia, Dios, nos ha dado un bosquejo de cómo acabará todo, con la victoria del bien, con la justicia establecida y con la paz reinando bajo su autoridad. Pero justo antes del final feliz, hay un clímax intenso, una gran confrontación. Muchos creemos que estamos viviendo el prólogo de ese capítulo final. Y si la profecía que muchos dicen ver cumplirse hoy realmente lo es, entonces
nos ha tocado el privilegio y responsabilidad de ser testigos de un momento único en la historia de la salvación. La profecía bíblica sobre Israel y sus enemigos, que parecía dormir en las páginas de la Biblia, ha despertado en pleno siglo XXI. Hemos visto cómo las antiguas palabras de Amós, Sofonías, Zacarías y otros profetas reverberan en los acontecimientos de la guerra entre Israel y Gaza. ¿Es esto el cumplimiento definitivo? ¿O solo un capítulo más en una serie de eventos que culminarán en el fin de los tiempos? Solo Dios lo sabe a ciencia cierta. Pero para millones de personas, ya no hay duda de que la Biblia sigue más vigente que nunca. Sus palabras cobijan a unos, desafían a otros y dan sentido a lo que de otra forma sería un sufrimiento absurdo. Al cerrar este viaje narrativo por la historia y la profecía, quizás nos quede una mezcla de asombro y sobriedad. Asombro de ver la precisión con que los hechos parecen encajar con lo escrito, y sobriedad al darnos cuenta de la seriedad de los tiempos que vivimos. No estamos llamados a temer, sino a tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Si efectivamente Israel y Gaza están cumpliendo la profecía que muchos sospechan, entonces, más que nunca, vale aquel antiguo saludo que anhelaba el cumplimiento de todas las promesas. Maranata, que significa «El Señor viene». Gracias por acompañarnos en esta travesía por la fe, la historia y la actualidad. Esperamos que esta reflexión te haya inspirado a mirar las noticias con una perspectiva diferente, más profunda y esperanzadora. Mantengamos la oración por la paz de Jerusalén y por todas las vidas afectadas. Al final del día la lección es clara. Los reinos se agitan, las profecías se cumplen, pero Dios sigue teniendo la última palabra. Hasta aquí llega nuestro relato. Nos despedimos con un corazón atento a lo que vendrá. Que Dios te bendiga y nos reencontramos en el próximo video, si así Él lo permite. Hasta pronto.